de este y otros, de este y otros temas. Pero bueno, quiero saludarlo ahora al licenciado Nicolás Aranda, director de Salud Mental, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bien, la verdad que más allá de que es un momento a veces de cierre del año, que estamos medio cansados, que ha sido un año duro, la verdad hoy muy contento porque pudimos hacer la presentación del Centro de Asistencia Virtual en Salud, ¿sí? El Centro de Atención Virtual, que va a arrancar en su primera etapa justamente con salud mental. Así que la verdad, despejame una duda, porque a esta altura del año, bien lo mencionás, probablemente el archivo no funcione muy bien, el archivo acá arriba, digamos, ¿no? Pero esto es parte de lo que ya anunciaba el gobernador en el discurso del 1 de mayo, ¿no? Es una de las temáticas. Así es. Es una tarea que nos asignó el gobernador en esa apertura de sesiones. Es un tema sobre el que él estuvo muy encima, que acompañó y que bueno, que el ministro agarró el guante y nos puso a trabajar en esa propuesta. ¿Cómo es la metodología, Nicolás? Bien, mira, la atención virtual, viste, en lo que es salud mental, tuvo su boom durante la pandemia y vino para quedarse, ¿sí? Entonces yo creo que ahí estuvo muy agudo el gobernador en decir, viste, el Estado no se puede quedar atrás con esta cuestión, más si promovemos siempre la innovación y la tecnología. Entonces tenemos ahí ya armado un centro de atención virtual que funciona físicamente a la manera de un espacio donde tenemos varias computadoras, auriculares, profesionales y demás, en donde era el teatro del Hospital Baliña, que después supo ser el colegio médico y demás, que da la parte de atrás de todo ese polo, digamos, de salud mental y de salud. Y bueno, ahí tenemos 10 profesionales que están trabajando y veníamos haciendo una prueba piloto en donde, trabajando junto con la aplicación Alegramed, que es una aplicación habilitada para la atención en salud en general, lo que fuimos haciendo ya consultas de salud mental, ¿sí? Se hacían las derivaciones y un teleoperador de Alegramed se comunicaba con esa persona, le ofrecía el espacio de atención y se le pautaba una fecha. Tal día tenés turno con tu psicólogo, como si fuese en el CAPS, pero nada más que era virtual. Entonces la persona se conectaba con Alegramed y recibía la llamada del profesional y tenía su sesión de manera virtual. Esa modalidad ahora la lanzamos y la hacemos pública, ¿sí? Y planteamos 3 vías de entrada para el acceso a la atención. Una es la misma aplicación de Alegramed, que próximamente ahí se va a hacer público esa opción para poder pedir ahí ya su turno. La otra es con los teleoperadores de Alegramed, si uno no tiene la aplicación, que se comunica al WhatsApp que aparece de Alegramed, cualquiera lo busca, y ahí tienen asistencia de 7 a 20 horas con teleoperadores que le van a decir, bueno, a ver, se bajan la aplicación así, se hacen el usuario así, van a tener turno tal fecha, y después le agregamos una opción más que le interesaba también mucho al gobernador, que es un chatbot, ¿sí? Que es informativo, ¿sí? Es un chatbot que lo que nos hace es brindar información de dónde hay atención presencial, es decir, vos ves dónde en toda la provincia donde tenés atención de salud mental. Podés tener información sobre distintas cuestiones como qué es la ansiedad, qué es la depresión, ya más de carácter educativo, informativo, y también te redirige a la posibilidad de conectarte con el teleoperador o bajarte la aplicación. Entonces esos son los canales de entrada que estamos planteando para la atención virtual. Entendiendo que, y por todas las herramientas que mencionaste, en esta temática cada segundo es importante, digamos, y facilitar todas estas herramientas a un clic, ponele, es de gran ayuda, de suma ayuda. Sí, a ver, uno de los ejes que nosotros siempre pensamos de por sí para la salud, pero en salud mental que tenemos como bandera es la accesibilidad. Porque era algo que no es algo que pasaba nomás en Misiones, previo a todo esto, a la sanción de la ley de salud mental y demás, siempre era que quedaba el hospital que atendía salud mental en la capital o lejos de tal lado, en las distintas provincias pasaba esto, ¿sí? Misiones también era siempre el Hospital Carrillo, el único de referencia con algún que otro servicio. Lo que veníamos haciendo nosotros es decir, vamos a promover la accesibilidad, que vos te puedas atender lo más cerca posible de tu casa, y así fuimos trabajando sobre una red. Bueno, esto viene a complementar esa cuestión, porque hay una realidad, digamos. Nosotros tenemos el grueso de los profesionales, no solo el sistema de salud pública, en general, si uno mira a nivel estadístico, el grueso de los profesionales que trabajan en salud mental viven en posadas. Entonces esto es una medida equitativa también, que piensa en la accesibilidad de la gran mayoría de la población. Nicolás, ¿se sigue manteniendo el concepto de atención interdisciplinaria? Aquí hablamos de salud mental, las vías de acceso, las vías de accesibilidad, pero
Digo interdisciplinario porque si se detecta una situación de intento de suicidio, se deriva al área correspondiente. Si se detecta consumo de estupefacientes, si se detecta violencia, o sea, ¿se sigue interactuando con los distintos actores en todas estas problemáticas? Sí, es fundamental, porque te digo que de por sí es imposible no hacerlo. Porque lo que te llega a la consulta es, está bien, capaz que tiene un ataque de pánico, pero vos empezás a rascar un poquito más y te encontrás justamente que a veces hay situaciones de violencia, que hay a veces situaciones de consumo, que hubo alguna ideación suicida. Entonces, no podemos pensar el abordaje si no lo trabajamos de manera interdisciplinaria. Para eso, bueno, de momento nosotros tenemos trabajadores sociales y psicólogos en el equipo. Ya hablamos. Nosotros tenemos formación de psiquiatría en el Hospital Carrillo, en la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental. Ahí se forman psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales. Los de tercer año van a empezar a rotar a partir del año que viene por el centro virtual, que sea una de las áreas más en las que se forman y nos va a brindar profesionales que trabajen de manera interdisciplinaria, pero conociendo el campo de lo virtual. Y tuvimos, o sea, la sociedad tuvo aceptación rápida a la virtualidad y eso... Una de las cosas que te quería preguntar, y lo otro es también desde el punto de vista, ¿no?, de la geografía, ¿no? De Misiones, ¿dónde? Ya lo dijiste algo sobre Posadas, pero ¿de dónde más tenés pacientes o hay pacientes? Ya tuvimos consultas en esta prueba piloto del Dorado, de la zona de Candelaria, bueno, mucho acá de la zona capital también, y variado el rango de edad, ¿sí? Tuvimos unos cuantos adultos mayores, que también vino bien por el tema de desplazarse, ir a esperar su turno, además, y después población adolescente. ¿Sí? Hay mucha. Sí. Esa es una de nuestras poblaciones objetivo que tenemos pensada, porque lo vamos a trabajar junto con el programa de salud integral adolescente, que puedan desde los espacios de los consultorios de salud integral adolescente brindarle esa opción. Che, tenés este espacio, sobre todo para lo que es asesoría, porque lo que nosotros pensamos es así. Vos tenés la atención presencial que es irreemplazable y sobre todo para ciertas presentaciones. Pero hay un montón de otras cuestiones como el acompañamiento familiar, lo que mencionaba acá tu compañero recién, cuando hay una situación de intento de suicidio, de ideación de suicidio, no trabajás solo con el paciente, trabajás con la familia. Y ahí, por ejemplo, la opción virtual para asesorar a la familia es una opción. Con los adolescentes, a veces no es que hay un trastorno instalado, sino que hay un cierto momento de angustia, además, etcétera, que con una asesoría, con una consulta, con una cantidad, nosotros planteamos, por ejemplo, inicialmente 4 encuentros con posibilidad de renovar, acorde a lo que establezca el profesional, bueno, que se contenga en ese espacio. Entonces dejamos la presencialidad para los cuadros que realmente lo necesitan o que son más delicados. ¿Van a llegar a trabajar con grupos como penitenciarios, policías, que son grupos de riesgo? Hemos visto hechos que han involucrado a efectivos, a uniformados, incluso con afectación de su salud mental. ¿Van a hacer convenios, capacitaciones, sobre este tema? Y nosotros veníamos trabajando, con la policía habíamos trabajado a través del área de lo que es FOCADE de ellos, y hemos recibido obviamente muchas veces las consultas y demás, y hemos tomado intervención. La idea es que sea abierto a la comunidad, es decir, que si nos llega, nosotros vamos a canalizar esa demanda, digamos. No cerramos en ese sentido independientemente, y te diría que incluso sucede de que se atiende distinto personal de las fuerzas, ya en las guardias o en los servicios, se brinda esa atención. Entonces la idea es que la persona, el misionero en general, pueda acceder, independientemente del lugar o si tiene IPS o no tiene IPS, es una posibilidad de acceso. Y vos nombraste mucho el tema de la consulta, ¿no? Pero también se puede acudir por alguna emergencia de salud mental. Bueno, ahí es donde queremos ir viendo en distintas etapas. Estamos en esta primera etapa del turno programado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos ya de una emergencia, las responsabilidades legales de una atención, lo habrán visto en distintas películas, hay incluso películas sobre el 911, sobre operadores 911, hay que tener cierto manejo y cierto marco legal bien ajustado, que no es lo mismo en estas consultas, ¿sí? En una consulta pautada, vos ya por ahí detectás un riesgo y podés hacer la derivación, como hablábamos, pero para tener una guardia de urgencia hay que trabajar. Si bien ya tenemos la guardia telefónica del IPS y la 911 con la que trabajamos todo lo que es suicidio, y la verdad que dan mucha respuesta, para estas consultas estamos viendo, es probablemente una segunda etapa, pensar en algún tipo de lo que nosotros llamamos primero demanda espontánea, es decir, que funcione, ponele de 8 a 20 horas, eso sería el segundo paso.
y después pensar en una guardia, pero para tener hacer bien... el procedimiento Sí. y los pasos que uno tiene que tener para prepararse para ello. Exactamente, porque vos tenés que tener pensado ahí todo lo que es relevo, todo, o sea, bien ajustado. Y generalmente cuando vos ya tenés una guardia de urgencia, no es solamente el operador que está o el psicólogo que está atendiendo. Vos tenés que tener un soporte. Tenés que tener un soporte que te auxilie. ¿Por qué? Porque vos estás mientras tanto hablando y el otro tiene que por ahí hacer la coordinación con una ambulancia si es necesario, con un patrullero, ir Claro. viendo estas intervenciones más dinámicas que el Centro de Operación del 911 de momento nos garantiza. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos por el abordaje en este primer momento. Claro. Nico, solo para reiterar, probablemente lo dijiste al pasar, pero para profundizar en este concepto, en esa consulta programada de manera virtual, lo que detecte el profesional y si es necesario derivar a otro tipo de profesional, ¿lo va a hacer ahí inmediatamente o pasa a otra consulta presencial y recién ahí la derivación a otro profesional si es que lo necesita? Eso digamos? se establece acorde a lo que vos te llegue. Porque por ahí capaz vos te llega algo como supuestamente un riesgo medio bajo, que es lo ideal que entre en estas primeras consultas programadas. Pero nunca sabés, porque vos estás en una entrevista y te topás con una situación que quizás es urgente, que quizás no se presentaba a la persona como una situación urgente, pero cuando indagás por ahí en una situación de una obligatoriedad de denuncia, por ejemplo, que vos tenés que actuar en el momento. O quizás hay otras que vos vas viendo, che, este es de riesgo, vamos a programarle una nueva consulta, no para la semana que viene, vamos a hacerlo para mañana o para pasado mañana. ¿Sí? O si ya vemos que hay, por ejemplo, en lo que es temática suicidio, ya articulamos con la Comisión Integral de Abordaje Integral del Suicidio y la dirección misma tiene un equipo de seguimiento. Le pasamos el caso a lo de seguimiento que se encargan de llamar a la familia, le decimos, che, mira, te van a llamar, vamos a ver cómo está, se arma lo que se llama un plan de seguridad, es decir, que la persona no quede sola, con quién va a estar, quién lo va a acompañar, quién le va a llevar al turno, bueno, todo ese trabajo se va viendo en lo que surge, porque eso es lo que tiene por ahí salud mental, que es bastante dinámico, ¿sí? No es como alguien que llega, che, me quebré la pierna y bueno, ya el médico sabe lo que tiene que hacer. Que tiene un protocolo ya. Sí, en estos casos es, capaz alguien te dice, no, me estoy sintiendo medio mal, vos empezás a preguntar y te encontrás, destapás una olla muchas veces. La pregunta de rigor, obviamente, que te deben hacer a cada rato, ya estamos cerrando el año, estamos a semana de cerrar el año, ¿con qué escenarios nos encontramos en materia de salud mental, ¿no? Imagino que mucho tendrá que ver la recesión económica, la crisis económica que ha profundizado o no, vos me dirás, algunos cuadros y en alguna franja etaria puntual o no, o seguimos manteniendo los mismos niveles. ¿Cuál es el escenario en este fin de año? Nosotros lo que vemos es mucha demanda desde este equipo de seguimiento que te decía para lo que es ideación e intento de suicidio. Vimos un incremento. Eso lo decía Natalia Falcone hace un tiempo también en los medios. Hace 2 o 3 semanas por ahí había salido a hablar. Y yo hablo con las chicas. Che, esta semana entraron tantos, te dicen. Y es un número considerable o de ideación o de intento. Y vos, como decís, vas viendo, digamos, quizá incide la cuestión social, la cuestión económica, las perspectivas de futuro, porque también, obviamente, quien está sufriendo y piensa en quitarse la vida o en hacerse daño, bueno, generalmente, porque mucho futuro no ve, digamos, ¿no? A veces es una cuestión meramente subjetiva y a veces realmente está en una situación complicada. Entonces, eso entra en juego y esta época del año siempre nosotros vemos, no está comprobado científicamente, pero quienes trabajamos en salud pública y en salud mental sabemos que cerca de las fiestas se complica, ¿sí? Te llegan muchas más consultas, suceden muchos más episodios agudos, como le decimos a las famosas descompensaciones, estabilizaciones por salud mental, te van llegando a la guardia. Entonces, evidentemente hay algo social en el cierre del año, en la idea del balance, en el mirar para atrás, o alguna cuestión que, bueno, le pega mal a la sociedad, le pega mal a la persona que genera este tipo de reacciones que terminan muchas veces en una consulta. Una pregunta que por ahí ya es recurrente y creo que te la hemos hecho muchas veces, Nicolás. La gente perdió el tabú ese que era decir, no, yo no voy a consultar salud mental si yo no estoy loco. O sea, le dio un contexto de decir, no, che, yo necesito, no me estoy sintiendo bien, estoy medio ansioso, estoy medio preocupado, medio angustiado. O sea, ¿se está dando eso o es todavía un proceso muy lento? Yo creo que hay una buena parte de la población que no tiene más ese tabú, que entiende que es un derecho al que tiene que acceder.
te piden información. La población más joven, sobre todo te diría la población sub 30, lo tiene muy en claro y lo tiene mucho menos estigmatizado. Por ahí te llegan más a consulta mujeres que varones, porque los varones somos medio complicados para ir a hablar de nuestras cosas, pero lo tienen de otra forma. Yo creo que por ahí el tabú o el estigma que hay a veces todavía es mucho con el tema del consumo problemático, que genera mucho estigma porque generalmente se rompen muchos lazos con el entorno. La persona que consume muchas veces tiene ese tipo de problemas, y entonces muchos ya están muy cansados o lo ven como algo, lo moralizan, piensan como que es algo moralmente negativo quien consume. Eso por ahí suele suceder a nivel estigma, pero después no. Para lo que es la consulta nosotros vemos como muy buena recepción, mucho interés. Por ahí, como te digo, por población un poco más grande, sí, todavía tiene como cierto prejuicio, bueno, hasta ahí es solo si le deriva al médico, claro. Pero sub 30 en general, enseguida o acuden o adhieren al tratamiento, o cuando vas a dar una charla te lo dicen, sí, yo qué sé yo, fui alguna vez, me pasó tal cosa, bueno, lo tienen como más incorporado. Está bueno, es importante y hay que tenerlo siempre muy presente. Lo charlábamos el fin de semana, Jorge, sí, justamente a la temática, ¿no? Así que bueno, Nicolás, muchas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Gracias.